Dios le bendiga. Nosotros somos el equipo conformado por Leonel Sánchez Alba Ramos, para la materia síntesis del Antiguo Testamento, del profesor Leonel Espejo, y vamos a hablar sobre la monarquía israelita. Dios les bendiga. La monarquía israelita. Israel tuvo un periodo monárquico durante unos 500 años que comprenden desde la petición del pueblo de un rey, quien resultó siendo el benjaminita Saúl, en el año 1117 a.C., hasta la deportación de Judá en el 597 a.C. por los babilónicos, durante el reinado de Joaquín. Durante esos años sucedieron diversos acontecimientos, pasaron grandes protagonistas y el pueblo de Israel recibió sus más grandes logros y reveses. Como antecedente podemos decir que luego de la conquista de Canaán, Israel pasó por un periodo de jueces y una época bastante oscura donde se destaca la frase: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía como mejor le parecía. Eso se encuentra en Jueces 21-25. El periodo comprende desde el 1400 hasta el año 1000, luego del paso de 12 jueces y la instauración del sumo sacerdote, profeta, juez y gobernante Samuel. El pueblo de Israel decide pedir rey, según este relato. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Primero de Samuel 8, 4-5. Más adelante Dios le dice a Samuel que no lo despreciaron a él, sino a Dios mismo. Así que podemos empezar diciendo que colocar reyes a Israel nunca fue aprobado por Dios, aunque Dios mismo los utilizó para prolongar el reinado de David hasta el nacimiento del rey Jesús. Final y cumplimiento de la promesa hecha por Dios a David en 2 de Samuel 7:16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Reinado unido de Israel. El primer rey de Israel fue escogido por Dios según el parecer de las personas, un hombre alto, de hermoso parecer y fuerte, de la tribu de Benjamín, llamado Saúl. Ese relato se encuentra en 1 de Samuel 9, en el capítulo 10, verso 1, Samuel unge a Saúl y en el versículo 24 lo instituye por rey a todo Israel. El reinado de Saúl duró unos 42 años, aunque desde sus inicios la mano de Dios se apartó de él. El segundo rey de Israel unido fue David. Dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. 1 de Samuel 13:14. Durante los acontecimientos de ese texto bíblico se ve a Dios mismo desechando a Saúl y decirle que iba a ser suplantado por David. David es ungido en 1 de Samuel 16:13 a los 15 años y durante ese tiempo sirve a Saúl como escudero y cantor. Más adelante se vuelve parte del ejército, cosa que deja de ser por la envidia de Saúl, lo cual hace que David se esconda de su presencia y forme su propio ejército. En el año 1040 es instalado como rey y termina su reinado en el 966 a.C. Tomó posesión del reinado de Israel a los 30 años, 15 años después de ser ungido por Samuel. Durante ese periodo, el pueblo de Israel se fortaleció políticamente, al igual que la economía pasaba por años de bonanza. David estuvo prácticamente todo su reinado en guerra contra sus vecinos, lo cual hizo de él un hombre que derramó mucha sangre. Esto le afectó a la hora de querer construir un templo para Jehová, pero Dios en su misericordia permitió que un descendiente suyo lo construyera. En ese periodo estuvieron los profetas Natán, Samuel, dando la voz de Dios al rey y al pueblo. Los hechos más importantes del reinado de David fueron el fortalecimiento del ejército, la determinación de Jerusalén como capital, el fortalecimiento político y territorial de Israel, y el culto público y la alabanza liderado por el mismo rey y el levita Asaf. Salomón llega al poder aún antes de la muerte de David su padre. Empezó en el 970 y terminó en el 931 a la edad de 80 años. Reinó durante 39 años. Durante este periodo Israel vivió su más grande etapa de gloria en todos los sentidos. No se hablaba de guerra en esos días, aunque tal vez haya habido. Algo curioso de Salomón es que Dios le ofreció cumplirle lo que deseara y Salomón pide sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta petición agradó a Dios, quien aparte de volverlo el hombre más sabio de su época, lo hizo el más rico y poderoso, haciéndole vivir a Israel en esos días una época de abundancia y paz que nunca más la tuvo. Eso se encuentra en 1 de Reyes 3. Natán siguió siendo profeta en esa época. Los logros más grandes durante el reinado de Salomón, tercer y último rey del Israel unido, fue la construcción del templo de Jerusalén, pacificación de Israel durante su reinado
y una abundancia económica sin precedentes, tanto que la plata no era valorada. Sigma de Israel. A la muerte de Salomón fue ungido como rey Roboam, su hijo. El pueblo, dirigido por Jeroboam y los ancianos, fue a hablar con Roboam para solicitarle que aliviara las cargas tan pesadas y tributos que había dejado su padre al morir. Roboam consultó con sus consejeros, quienes le recomendaron que hiciera caso al pueblo y bajara las cargas y tributos. Pero Roboam no estuvo de acuerdo con este consejo y se lo solicitó a los jóvenes con los que creció. Estos le dijeron: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de punta de hierro. Primero de Reyes 12, del 10 al 11, fue el consejo que le dieron los muchachos que le dijera al pueblo. Luego de ese comentario, se apartó todo el pueblo de Israel y se fue tras Jeroboam, quien gobernó las 10 tribus en lo que se convertiría posteriormente en el reino del norte. Pero Judá y Benjamín siguieron bajo el mandato de Roboam por amor a Salomón su padre. Roboam gobernó el reino del sur, Judá y Benjamín, desde el 928 hasta el 913 a.C. Reyes de Judá. El primer rey de Judá, con el que sucedió el sigma en Israel, fue Roboam, hijo de Salomón, luego de que se le retiraran 10 tribus. Este preparó a los valientes de Judá y Benjamín para hacer volver por la fuerza a las otras 10 tribus y reunificar Israel. Esto se encuentra en 1 de Reyes 12, 21 al 24. Pero el profeta Semaías le dio consejo de parte de Dios de no pelear, pues esta separación venía de Dios mismo. Recuerden la promesa de Dios a David de mantener un heredero suyo en el trono por siempre, de segundo de Samuel 7:16. Y Roboam le hizo caso. Como dije anteriormente, el reino de Roboam en Judá fue desde el 928 hasta el 913. Tenía Roboam 41 años y reinó 17 años en Jerusalén. De lo poco que se puede decir de lo que aconteció durante este reinado fue que a los 5 años de ser elegido rey, Sisac, rey de Egipto, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todos. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Eso se encuentra en 1 de Reyes 14:26. El segundo rey de Judá fue Abiam, hijo de Roboam. Reinó solo 3 años y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios y continuó en los pecados de su padre. El tercer rey fue Asa, hijo de Abiam. Reinó 41 años en Jerusalén. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre había hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Eso está en 1 de Reyes 15, del 11 al 13. Asa se alió con Ben-Hadad, rey de Siria, para pelear contra Baasa, rey de Israel. El cuarto fue Josafat, hijo de Asa. Empezó a reinar a los 35 años y reinó durante 25 años en Jerusalén, desde el 872 hasta el 848 a.C. Después de todos esos años de guerra entre Judá e Israel, Josafat hizo las paces y hubo paz entre el reino del norte y el reino del sur. Josafat fue un buen rey ante los ojos de Dios, pero igual que su padre, no eliminó los lugares altos donde se sacrificaba a dioses paganos. El quinto rey fue Joram, hijo de Josafat. Era de 32 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 8 años. Joram fue malo ante los ojos de Dios. El sexto, Ocosías, hijo de Joram, tenía 22 años cuando comenzó a reinar en el año 842, pero reinó solo un año, pues fue muerto en la rebelión de Jehú contra Joram. Fue un rey malo ante los ojos de Dios. Durante un breve tiempo, Atalía, madre de Ocosías, se autoproclamó reina de Judá y mató a la descendencia real. Eso está en 2 de Reyes 11. Pero Josaba, hermana de Ocosías, tomó a Joás, su hijo de Ocosías, y lo escondió de su abuela. Reinó Atalía por 7 años en Jerusalén, pero el sumo sacerdote Joiada sacó a Joás y lo declaró rey en Judá, mandando a matar a Atalía. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén y fue el séptimo rey de Judá, del 835 al 879 aproximadamente. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Eso está en 2 de Reyes 12, del 12 al 3. Durante el reinado de Joás, bajo la dirección de Joiada, Joás reparó el templo de Jerusalén. Hazael, rey de Siria, intentó tomar Jerusalén, pero Joás tomó todo el dinero recogido de las ofrendas del templo y se lo entregó a Hazael, y éste lo dejó. Hubo un complot del siervo de Joás para matarlo, y lo mataron cuando éste descendía a Sila. Desde Joram hasta Joás estuvieron como profetas Joel y Abdías.
El octavo rey fue Amasías, hijo de Joás. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 29 años en Jerusalén. Fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y cuando hubo firmado su reino, mató a los que asesinaron a su padre. Envalentonado, este mató asimismo a 10.000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y llamó a Jocteel hasta hoy. Y lo llamó Jocteel hasta hoy. Eso está en 2 de Reyes 14:7. Buscó la guerra contra sus hermanos de Israel, y aunque el rey Joás de Samaria lo persuadió para no pelear, este no hizo caso, y Judá cayó a espada ante los hijos de Israel, y fue saqueado Jerusalén junto con todos sus tesoros. 15 años más reinó Amasías después de la muerte del rey Joás, hasta que conspiraron contra él y lo mataron. En su lugar reinó Azarías, siendo el 9º rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 52 años en Jerusalén, siendo el reinado más longevo junto a su nieto Manasés de 52 años. Con 52 años también. Eso fue entre el año 825 y el 759. Aunque fue recto ante los ojos de Dios, fue herido con lepra hasta el día de su muerte, y su hijo Jotán era gobernador de Jerusalén. Jotán era de 25 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén, siendo el rey número 10. Reinó durante 16 años, y al igual que sus antepasados, hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no eliminó los lugares altos donde se sacrificaba a dioses ajenos. El 11º rey de Judá fue Acaz. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. 2 de Reyes 16, del 3 al 4. El rey número 12 fue Ezequías. Contaba con 25 años cuando comenzó a reinar, y lo hizo durante 29 años. Este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y no solo quitó los lugares altos de adoración a dioses paganos, sino que quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y le llamó Neustán. En Jerusalén, Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él a donde quiera que salía y prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ese texto está en 2 de Reyes 18, del 4 al 8. Cuando Ezequías tenía 14 años en el poder, fue sitiado por Senaquerib, rey de Asiria, y este le impuso tributo al rey Ezequías. Pero aunque le daba tributo, el rey Senaquerib mandó a sitiar de nuevo a Jerusalén, y bajo grandes amenazas mandó al pueblo a rendirse y entregar a su rey. Los servidores del rey de Asiria le dijeron que ningún dios los libraría de su mano, pero el profeta Isaías, primo de Ezequías, le mandó a decir: Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Eso está en 2 de Reyes 19, del 6 al 7. Y luego de eso, el rey de Asiria mandó carta a Ezequías con las mismas amenazas y las mismas burlas, pero ahora contra Jehová. Isaías mandó otra vez palabras de esperanza al rey y promesa de salvación por parte de Jehová. Esto se cumplió en 2 de Reyes 19, del 35 al 37. Y aconteció que aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sesrez sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Posteriormente Ezequías cayó enfermo, y el profeta le dijo que pusiera sus cosas en orden porque iba a morir. Ezequías oró y el Señor le regaló 15 años más de vida. Isaías le preguntó que cuál señal quería para confirmar que Dios le iba a cumplir lo prometido, y se dio el maravilloso milagro de retrasar 10 grados la sombra del reloj. Al saber el rey de Babilonia sobre la recuperación del rey de Judá, mandó cartas y presentes por medio de mensajeros, y éste le hizo pasar y le mostró todas las grandezas de palacio y del templo. Entonces Isaías le dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos saldrán de ti
que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso está en 2 de Reyes 10 del 20 del 16 al 18. El año 687 murió Ezequías a la edad de 54 años. Desde Usías hasta Ezequías profetizaron Isaías y Miqueas. El 13º rey de Israel fue Manasés, hijo de Ezequías. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó por 52 años. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, hizo cosas muy abominables, más que cualquier otro de sus antecesores, pues colocó altares a dioses falsos en el templo y sacrificó a sus hijos, además de derramar mucha sangre inocente. Tenía Amón 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años solamente. Amón siguió los pasos de su padre, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y unos siervos suyos lo mataron. Fue el rey número 14. El 15º rey fue Josías. Comenzó a reinar a los 8 años y reinó durante 31 años. Este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A los 18 años, el rey Josías mandó a recolectar el dinero del templo para repararlo. Durante las reparaciones consiguieron dentro de las columnas los rollos de la ley y se lo hicieron saber al rey, y leyeron el rollo delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio órdenes al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo con todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Eso está en 2 de Reyes 22, del 11 al 13. Entonces mandaron a consultar a la profetisa Hulda, la cual les dijo que por cuanto el rey se humilló ante Jehová, lo reunirá con sus padres en paz, pero que posterior a eso vendría gran calamidad sobre Judá. El rey Josías hizo grandes reformas en Judá, celebró la Pascua, la cual no se hacía desde el tiempo de los jueces. Josías murió por manos del rey de Egipto. El 16º, el 16, fue Joacás, hijo de Josías. Tenía 23 años cuando comenzó a reinar, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Gobernó solo 3 meses, pues el rey de Egipto lo tomó preso y le puso tributo a todo Judá. Murió Joacás en Egipto y le sucedió su hijo Joacín, colocado por rey de Egipto. Joacín fue el número 17 de los reyes de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como su padre. En ese tiempo Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo tomó cautivo a Joacín y a todo Judá, pero este se rebeló, pero Jehová Dios ya había dictado sentencia contra Judá y fue derrotado y murió, reinando en su lugar Joaquín, su hijo, siendo el número 18 de los reyes. Tenía 18 años cuando comenzó a reinar, pero a los 3 meses fue llevado cautivo a Babilonia, terminando el periodo de la monarquía en Judá. Eso corría el año 597 a.C. Desde Manasés hasta Joaquín profetizaron Sofonías, Nahum y Habacuc. Buenas tardes. Vamos a comenzar a detallar la división del reino del norte. Jeroboam, perteneciente a la tribu de Efraín, caudillo militar durante el reinado de Salomón, se encontró en una oportunidad con el profeta Ahías de Silo, quien se quitó el manto y lo rasgó en 12 pedazos y le dio 10 trozos y le dijo: esto dice el Señor, a ti te daré 10 tribus, pero camina en mis sendas. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 11, 29 al 38. Salomón, al enterarse de esto, intentó matarle y Jeroboam huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 11:40. Después de la muerte de Salomón, el pueblo del norte mandó a buscar a Jeroboam para que dirigiera su enfrentamiento con Roboam, hijo de Salomón. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 12. Como parte de esta rebelión, las tribus del norte se apartaron de Judá y proclamaron rey a Jeroboam, llegando a ser conocidas como el reino de Israel o reino del norte. Estas tribus fueron Dan, Gad, Isaacar, Manasés, Neftalí, Zabulón, Aser, Simeón, Rubén y Efraín. Siquem fue la primera capital del reino del norte, que comprendía ahora solo Samaria y Galilea. Posteriormente, la capital del reino de Israel fue Tirsa y luego la capital la constituyó Samaria, que continuó siéndolo hasta la destrucción del reino del norte en manos de los asirios. Estas ciudades
Están todas en el territorio de Efraín. Ahora vamos a comenzar a analizar cada uno de los reinados, que fueron 19 en 9 dinastías, desde el 930 hasta el 722 antes de Cristo. Comenzamos con Jeroboam, que reinó desde el 930 hasta el 909, 22 años. Esto lo vemos en Primera de Reyes 11, 26 y 14, 20. ¿Qué hizo Jeroboam por el reino del norte? Tenía muchas tierras porque tenía las 9 tribus y tenía sus súbditos, pero no tenía ni el templo ni tenía los sacerdotes, porque estos se quedaron en el reino de Judá. Entonces se le ocurrió levantar 2 becerros de oro y colocar uno en Betel y otro en Dan, para que los moradores del reino del norte no bajaran al reino del sur a adorar a Dios. Él promovió esa idolatría con esos becerros de oro. Hizo pecar al pueblo de Israel en una oportunidad en que él estaba quemando incienso, porque él mismo nombraba a los sacerdotes, estaba levantándole un altar a Baal. Vino un profeta y le dio palabra de Dios: este altar se destruirá y las cenizas se esparcirán por todas partes. Cuando Jeroboam quiso confrontar al profeta, levantó su brazo y éste le quedó tieso. Le pidió al profeta que orara al Dios de Israel para que le sanara, y el brazo le fue sanado. Sin embargo, a pesar de esta prueba irrefutable del poder del Dios de Israel, él siguió adorando a Baal y adorando dioses falsos y promoviendo la idolatría en Israel. Este pecado hizo que fuese herido por Dios y muerto. A él le sucedió su hijo Nadab. Durante 2 años, desde el 909 al 908 a.C. Eso lo vemos en Primera de Reyes 15, del 25 al 28. ¿Qué hizo Nadab por el reino del norte? Hizo exactamente lo mismo que su padre. Promovió la idolatría y corrompió los servicios sacerdotales. Él fue asesinado por Basab, quien lo sucedió, y fue el tercer rey de Israel. Basad reinó durante los años 908 al 886. Durante 24 años fue hijo de Ahías. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 15 al 27 y 16 al 17. Basad siguió el camino de Jeroboam, hizo pecar a Israel, a pesar de que a través de Jehú, Jehová habló y le dijo: barreré la posteridad de la casa de Basad, y el que muere en la ciudad lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo. Logró dignidad real asesinando al rey Nadab. Él murió y lo sucedió Elá, su hijo. Estuvo reinando durante 2 años, en el año 886 al 885. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 16, del 6 al 14. ¿Qué hizo? Bueno, ya el profeta Jehú había hablado que toda la casa de Basá iba a ser barrida. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y fue asesinado por Sinri, quien lo sucedió. Una vez que asesinó a Ela, Sinri usurpó el trono entre los años 885 y 880 a.C. Él fue un comandante de carros de guerra. Duró en el reinado solamente 7 días. A pesar que mató a toda la casa de Basá, cumpliendo con la palabra que había dicho Dios a través de un profeta, se suicidó, entró al palacio y lo quemó estando él dentro. Temores de ambientes de traición, una vez que usurpó el trono. A él lo sucedió Omri.
en el 885 al 874 a.C. Estuvo 12 años. Omri fue un capitán del ejército y lo podemos ver en Primera de Reyes 16, 23 al 28. Él hizo de Samaria la capital de Israel y esa fue la capital hasta el momento en que fue invadida por el reino de Asiria. Fue peor, dice la Biblia, que fue peor que todos los reyes anteriores, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez que Omri murió, lo sucedió el rey número 7, Acab, que fue desde los 874 a 853 antes de Cristo. Durante 22 años fue el hijo de Omri. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 16:28 y 22:40. Dice la palabra que fue peor que todos sus antecesores y se casó con una mujer peor que él, Jezabel. Tuvieron 70 hijos. Promovió la idolatría por todo Israel. Permitió y estimuló la persecución del profeta Elías. Murió desangrado. La sangre que derramó fue lamida por unos perros y el carro de guerra en el que murió fue lavado en un estanque donde se bañaban las prostitutas. Él mantuvo en sujeción a los moabitas, tuvo el ejército más numeroso en ese tiempo. Permitió que su esposa Jezabel introdujera el culto a Baal y a Acera al reino del norte. Fue un perseguidor directo de los adoradores y profetas del Dios de Israel, al permitir que su esposa Jezabel hiciera atrocidades en contra de los profetas, como lo hizo con Nabot, que conspiró contra él para que lo mataran apedreado. Luego de Acab, que fue herido en batalla y después murió, lo sucedió el rey número 8, Ocosías, su hijo. En los años 853 al 842 a.C., 2 años nada más gobernó él. Primera de Reyes 22:40 y Segunda de Reyes 1:18 nos los relata. Su corto reinado se caracterizó por la tolerancia religiosa y la idolatría. Provocó la oposición del profeta Elías. Él murió por un accidente que tuvo al caer desde una ventana del palacio y no se pudo recuperar. A él lo sucedió Joram, su hijo, entre los años 852 al 841. Durante 12 años estuvo en el reinado de Israel. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 3 del 1 al 3 y el 9, 25. ¿Qué hizo Joram por Israel? Exactamente lo mismo que había hecho Acab. Promover la idolatría en el pueblo de Israel. Lo único bueno que hizo que quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero siguió adorando dioses ajenos. Se unió con Ocosías, rey de Judá, y que fue su sobrino, para pelear contra Siria. Él fue asesinado por Jehú. Una vez asesinado por Jehú, este le sucede en el trono. En los años 841 al 814, reinó durante 28 años. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 9:1 y 10:36. Jehú fue ungido por un profeta enviado por Eliseo como rey de Israel. Mató a Ocosías, rey de Judá, y a Joram, rey de Israel, cuando él primero visitaba a Joram, luego de que resultara herido en una batalla contra Siria. Ordenó la muerte de Jezabel, cayendo por una ventana. Unos perros devoraron su cuerpo. Mandó a decapitar a los 70 hijos de Acab y los puso en 2 montones en la puerta de la ciudad.
Al día siguiente, emprendió una campaña y mató al resto de las familias y descendientes de Acab y Ocosías, así como estaba profetizado. Mató a todos los sacerdotes y profetas de Baal dentro del templo de Baal, cuando los engañaron diciéndoles que iban a hacer una adoración a Baal y que tenían que estar todos los que adoraban a Baal. Los que no lo adoraban no fueran, y ahí aprovecharon y los mataron a todos. Erradicó el culto a Baal, pero siguió adorando los becerros de oro. Jehú murió y le sucedió el rey número 11, Joacás, entre los años 814 al 798 a.C. Reinó durante 17 años. Fue hijo de Jehú, y eso lo vemos en Segunda de Reyes 13, del 1 al 9. ¿Qué hizo Joacás por Israel? Exactamente lo mismo, promover la idolatría. El ambiente de pecado que promovió trajo como consecuencia que Siria oprimiera a Israel por años. El ejército prácticamente desapareció a manos de Siria. Joacás clamó al Señor y éste le envió a un libertador y volvió la paz a Israel por un tiempo, pero siguió haciendo lo malo a los ojos del Señor, promoviendo la idolatría. Cuando Joacás murió, lo sucedió su hijo Joás. En los años 798 al 782 a.C., durante 16 años. Ese lo podemos ver en Segunda de Reyes 13, del 10 al 14. Su reinado, caracterizado por el culto a Baal y la idolatría, se vio envuelto en las guerras contra los arameos, quienes le derrotaron y redujeron su ejército a cifras irrisorias: 50 jinetes, 10 carros de guerra y 10.000 infantes. Eso fue lo único que dejaron. Cuando Joacás murió, lo sucedió su hijo Jeroboam II en los años 793 al 753 a.C. Durante 41 años estuvo en el trono. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 14, 23 al 29. Jeroboam II logró hacer de su país el estado más poderoso de su área, gracias a las buenas relaciones diplomáticas mantenidas con Asiria y a la situación política heredada, dado que su reinado coincidió con una gran decadencia del reino arameo de Damasco y con la debilidad del reino de Judá. Pero no se apartó de los pecados e hizo pecar a Israel. Luego que murió, lo sucedió su hijo Zacarías. En el año 753 a.C. solamente estuvo 6 meses en el trono y no se habla mucho de lo que él pudo hacer en Israel, solamente que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre. Promovió la idolatría en el reino del norte y fue asesinado por Selún, quien lo sucede y es el rey número 15 de Israel, que gobernó durante un mes. Él fue el hijo de Jabes y estuvo en el año 752. Selún cumplió una profecía al asesinar a Zacarías. Dios le había prometido a Jehú que sus descendientes gobernarían hasta la 4ª generación. ¿Qué terminó con Zacarías? Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 10:30 y Segunda de Reyes 15, 8 al 12. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y fue asesinado por Manahén, quien lo sucedió. Manahén estuvo en el trono durante los años 752 al 742 a.C. Fue hijo de Gadi y estuvo durante 10 años. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 15, del 15 al 22. ¿Qué hizo Manahén por Israel? Asesinó a Salum, le abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas, fue un idólatra, promovió la idolatría
mientras en su gobierno o en su reinado fue invadido por el rey de Asiria, al cual le entregó mucho dinero para entregarse en el trono, pero para conseguir ese dinero estableció una política de impuestos muy fuertes al pueblo para pagarle al rey de Asiria. Cuando Manahem murió, lo sucede su hijo Pecaía, que es el rey número 17. Estuvo en el reinado durante los años 742 al 740, durante 2 años. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 15 del 22 al 26. No hay mucho de lo que hizo Pecaía en Israel, sino que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue asesinado por Pecá. Pecá lo sucedió. Pecá, hijo de Remalías, estuvo en el reinado durante los años 740 al 732 a.C., 20 años. Solo vemos en Segunda de Reyes 15, 27 al 31. Promovió la idolatría, perdió muchos territorios al ser invadido por el rey de Asiria. Debido a esto, Oseas conspiró contra él, lo asesinó y usurpó el trono. Y llegamos así a Oseas, el último rey de Israel, que estuvo desde el 732 hasta el 722, fecha de la destrucción de Israel. Fue hijo de Elá, estuvo 9 años en el trono, fue exiliado a Siria, lo podemos ver en Segunda de Reyes 15:30 y en la 17. Fue un poco menos idólatra y falto de integridad que sus antepasados. Fue atacado y sometido por el rey de Asiria, Salmanasar. Fue descubierto intentando rebelarse contra Salmanasar en un complot con el rey de Egipto, que no quería pagarle los impuestos, y fue encarcelado por esto. Durante el último año de su reinado, Samaria fue sitiada durante 3 años, hasta que todo el pueblo de Israel fue deportado a Asiria a causa de su pecado. Este fue el último rey del reino del norte. Luego de este último rey, Salmanasar puso rápido y triunfal final al asedio de Samaria. Así, en el año 722 a.C., llegó a su fin y para siempre el reino de Israel, que había existido exactamente 200 años desde la gloriosa rebelión conducida por Jeroboam I. El rey asirio siguió la táctica de Pileser y trató de poner fin a toda posibilidad de revuelta de Israel, convertida ahora en provincia siria, deportando 27.000 personas de las clases gobernantes de la nación, terratenientes y administradores. Esparcieron a Israel por todo Alá, en Jabor, junto al río Gozán y en la ciudad de los Medos. Allí se mezclaron por casamiento con los nativos y perdieron todo sentido de identidad nacional. Los deportados son famosos por el nombre de las 10 tribus perdidas. También a Samaria llevaron a deportados de otras naciones y siguió la mezcla por casamiento con los campesinos israelitas que habían quedado. Estos posteriormente fueron llamados samaritanos. Para concluir, podemos decir que desde Jeroboam I, Israel quebrantó el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo vemos en Éxodo 23. Por 200 años, Dios envió profetas para advertirles y no los oyeron. ¿Quiénes fueron esos profetas que envió? Envió a Eliseo, envió a Elías, envió a Oseas, envió a Amós y no los oyeron. Finalmente llegó el juicio y fueron siervos de otra nación. Vemos que la idolatría es la raíz de todos los pecados, pues al sacar a Cristo y a su palabra y del primer lugar en nuestros corazones, se desordenan todas las demás áreas de nuestras vidas. Hasta aquí, hermanos, el reino de Israel o reino del norte. Dios les bendiga. Feliz tarde. ¿Cómo afectó la división de los dos reinos en la llegada del Mesías? Dios, en su misericordia y por amor a David, su siervo, le preparó el camino al Mesías
Rey eterno, por medio de mantener un heredero directo de David hasta la llegada de Jesús. Después de la separación de las 10 tribus, durante el reinado de Roboam, nieto de David, hubo la instauración de muchos reyes en el reino del norte, pero siempre estuvo un descendiente de David en el reino del sur. Estos hechos están respaldados con la promesa hecha por Dios a David en 2 Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tema que ya tocamos en la introducción de la monarquía israelita. Hubo profetas mesiánicos que hablaron de la futura llegada del Mesías. Su nombre, su concepción y su estirpe son nombradas por los profetas Isaías y Miqueas. Isaías 7:14, Dios acercándose al hombre. Isaías 7:15, crecería como cualquier niño, comiendo la dieta propia de los niños de esa zona. Isaías 9:6, anunciamiento del nacimiento del Mesías, otros nombres por sus fusiones. Isaías 9:7, amplitud del establecimiento de su reino en la tierra. Y Miqueas 5:2, profecía de dónde nacería el Mesías.